Vamos a compartir una palabra, hermanos. Voy a invitarles que vayamos al libro de Mateo, capítulo 6. Mateo 6. Y vamos a leer el versículo 33. Es un texto bien conocido. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hasta como de memoria lo sabemos ya, ¿verdad? A medida que hemos ido conociendo la palabra, nos hemos dado cuenta de una cosa: que cuando leemos un texto, vamos leyendo con mucho cuidado. Y eso ha hecho que nosotros podamos disfrutar más de la palabra. Muchas veces, yo sé que muchas veces hemos leído ese texto, ¿verdad que sí? Pero si analizamos bien el texto, dice, habla del reino, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Y o sea, se refiere a lo que pertenece a ese reino, dice, al reino de Dios y su justicia, o sea, la justicia del reino. El reino es de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, la justicia de Dios está implícita ahí. ¿Por qué? Porque dice el reino de Dios y su justicia. Y pensaba yo el otro día en esto de la justicia. Porque, sinceramente, la justicia de Dios no es la misma justicia del hombre. La justicia de Dios, fíjate que yo pensaba en esto. Cuando hablamos de justicia, pensamos nosotros, cuando alguien comete un crimen, ¿verdad? O algo, decimos, pero la justicia le va a caer, ¿verdad? Le va a venir el castigo, le va a venir su recompensa. Eso es lo que pensamos, ¿verdad? Y está bien, ¿sabes por qué? Allá en Romanos dice, en Romanos capítulo 13 me parece que dice que el guardia, o sea, se me olvida la palabra, mejor busquémoslo, Romanos capítulo 13, perdón, el alguacil dice, ¿verdad? Permítame, vamos a ver, por aquí. Sí, el versículo 3, mire cómo dice, porque los magistrados, dice, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y mire lo que es el versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y eso está bien. ¿Por qué está bien? Porque si no tuviéramos ese tipo de justicia entre nosotros, sería un caos. Sería un desorden tremendo. Imagínese usted, gente matando, robando, haciendo cuánta cosa y sin autoridad. Si de por sí habiendo, aquí en Honduras nosotros nos pasa bastante, ¿verdad? Que la policía, hay bastante movimiento, pero aún así siempre la gente que anda muerta en sus delitos y pecados hace de las suyas, ¿verdad? Ahora imagínese si no hubiera ni un policía, ni un militar, ni siquiera, no podíamos salir ni de la casa. Pero Dios ha provisto, ¿verdad?, las cosas, y como les decía, eso está bien. Pero estamos hablando de la justicia de Dios. Pensaba el otro día, la justicia de Dios no la puede comprender la mente humana. ¿Por qué? Porque en la mente humana es así. Al que hace lo malo, como dice el texto, le viene el castigo, ¿verdad? Pero mire cómo es la justicia de Dios para el hombre.
La justicia de Dios fue que el hombre, a pesar del pecado que tenía él, Dios no vio ese pecado. ¿Qué era lo que merecía el hombre por el pecado? La muerte. Pero la justicia de Dios, ¿cómo fue la justicia de Dios? Que Dios nos reconcilió a través de Cristo, o que Cristo nos reconcilió con Dios y no tomó en cuenta la maldad del hombre, sino que lo acercó a Dios. Quitó la pared, dice, intermedia de separación. Y el decreto que había en contra de nosotros. Entonces, al razonamiento humano, parece que ese razonamiento como que no cabe. ¿Por qué Dios? Parece que en la mente humana, el razonamiento humano es que si yo estaba lleno de pecado, pues entonces me tocaba. Y no había perdón. Pero en la justicia de Dios, Dios no lo vio así, sino que Él se sacrificó por usted y por mí. Verá que si usted lo analiza con mente humana, usted no entiende eso. Pero Dios quiere que lo veamos con la mente espiritual. Por eso dice la palabra que al hombre terrenal estas cosas son locura. Porque estas cosas tienen que discernirse espiritualmente. Entonces, yo digo realmente que Dios me ama. Dios me ama. ¿Sabe por qué? Porque si el pago por lo malo que yo tenía era la muerte, y Él tomó mi lugar, no hay mayor amor que este, dijo el Señor, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo no sé si a usted, pero esto a mí, yo no hay ni qué decir, fíjese. Yo no hay ni qué decir de decirle, Señor, gracias, Señor. Es como cuando alguien le regala algo a uno y uno tal vez se ha portado mal con esa persona. Si usted se porta mal con una persona y a qué persona le sale con un regalo a usted, usted se queda sin habla. Porque dije, ¿por qué? Si yo más bien en el adebo. Así es el amor de Dios. El amor de Dios nos regaló su gracia, nos regaló su amor, nos regaló su perdón, aunque nosotros merecíamos castigo. Eso es la justicia de Dios. ¿Se fijan? Entonces el texto dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Verá que es de ponerse a pensar. Nosotros ya no estamos como aquellos que dicen, yo voy a buscar a Dios, voy a ir allá a un cerro, voy a ir a buscar de Dios allá, voy a ir a buscar a Dios. Porque nosotros ya entendimos, y si hay alguien que no lo entiende, Dios está aquí, ¿verdad que sí? Y si nos vamos, se va con nosotros. Y si un hermano dice, no, pues hermano, fíjate que tengo que ir para allá, para San Pedro Sula, ¿dónde está Dios? Se va con él porque está dentro de él. ¿Verdad que sí? Si un hermano dice, bueno, sencillamente el hermano Saúl, allá está en Cuba, ¿ustedes creen que el Señor está allá también? Allá está con él. Allá está con él. ¿Por qué? Nosotros ahora somos el templo de Dios. Entonces nosotros, ¿verdad que ya no tenemos que buscar a Dios? El texto dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Aunque Dios está con nosotros, sí nos toca buscar. ¿Cómo es buscar? ¿Qué hace usted cuando necesita buscar algo? Por ejemplo, cuando usted tiene una palabra que no la entiende, ¿qué hace usted? Busca el diccionario y mire, empieza a ver. Y busque para él, hasta que la encuentra. Así nos toca a nosotros buscar aquí, mire, ¿ve? Nos toca buscar. Porque nosotros vamos a crecer, por eso les decía, el jueves es necesario estar aquí. Nosotros vamos a crecer a medida que nosotros ahondemos, profundicemos en la palabra. Mas buscad, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia.
Ahora bien, hablábamos de justicia del hombre, ¿verdad? Pero hay una justicia según la carne. Oye, hermano, ¿y usted de dónde sacó eso? Pues vamos a ir viendo de dónde sacamos eso. Porque Dios quiere que nosotros actuemos en base a la justicia de Dios, no en base a la justicia de la carne. Y la verdad es que hay diferencias. No es posible que la justicia del hombre se sujete a la justicia de Dios. Es algo muy distinto. Es algo muy distinto. Entonces, antes de que veamos un par de diferencias, vamos a Romanos capítulo 10. Bueno, yo estoy aquí cerca. Romanos capítulo 10. Dice, 10 y versículo 3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer, oiga bien, la suya propia, no se han sujetado. Vamos a leer desde el versículo 1 para que podamos entender. Vamos a leer el contexto. Dice, hermanos, dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo está hablando de sus paisanos, los de Israel. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y mire lo que es el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, aquí está la clave, mire, establecer la suya propia, no se han sujetado, dice, a la justicia de Dios. ¿Verdad que ahí está mencionando dos justicias? Está mencionando dos justicias. Una justicia que era de ellos, los de Israel, y otra justicia que era la justicia de Dios. Ellos querían establecer la justicia que habían aprendido. A ellos no les cabía en la palabra, no les cabía la palabra justicia de Dios en su mente. ¿Entienden? Porque les era incomprensible. No les cabía en la cabeza esto. Porque ellos habían sido enseñados, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso era la ley. Esa era la forma de ellos justificarse. Y ya va a ver nosotros para dónde vamos. Entonces, yo tengo un par de ejemplos acá. Vayamos a Juan capítulo 8. Porque aquí vamos a ver nosotros de qué justicia está hablando cuando dice de la suya propia, hablando de los israelitas. Capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 3. Mire cómo dice el versículo 3. Cuando ya lo tenga, diga Abba Padre, para yo saber. Ya la mayoría, ok. Mire cómo dice. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, oiga bien, mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mire, yo tengo subrayado ahí una palabrita. En el versículo 5 dice, en la ley nos mandó, ¿quién dice? ¿Quién dice que les mandó? Oiga bien, ¿quién dice que les mandó? Moisés les mandó, decían ellos. Moisés nos mandó, dijo. Mire que hasta en eso ellos habían excluido a Dios. Ellos no dijeron, Dios nos mandó a través de la ley, no. Ellos dijeron, Moisés nos mandó a través de la ley que esta mujer tenía que ser apedreada. Y al final está una pregunta que es bien importante. Tú pues, ¿qué dices? Porque lo que querían era tentarlo. Pero vemos aquí lo que estábamos leyendo allá en Romanos. Ellos querían establecer la justicia de ellos. La justicia, que ahora podemos decir nosotros, es que es según la carne. Y vamos a ver, porque esto se va a poner duro. La justicia que es según la carne. Tú pues, Señor, ¿qué dices? ¿Qué diría usted?
Póngase en el papel del Señor. Póngase usted en el lugar del Señor. Usted está sentado ahí y vienen varios ahí. Mire, hermano, encontramos a este haciendo una picardía. Hay que darle duro a este. ¿Usted qué dice? ¿Qué dice usted? No me conteste. Pero ¿verdad que da que pensar eso? ¿Quiere que le diga por qué? Hermano, ¿será que alguna vez hemos puesto a trabajar la justicia del hombre? Mire que tengamos cuidado. Mire que tengamos cuidado. ¿Será que nosotros alguna vez hemos puesto a trabajar la justicia del hombre? ¿Será que nosotros alguna vez... Dele duro, pues. De todas maneras. Por pícaro. Por malía. Pero dice allá en Juan. No, en Mateo. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su... Pero no es esa justicia. Fíjese bien, no es esa justicia. No es la justicia según la ley, que en el caso de nosotros no es la justicia según la carne. Ya entendimos nosotros que hay una justicia puesta en el hombre y que dice lo que leímos allá en Romanos, que los que están, los militares, la policía, dice que Dios los ha puesto. Y el que anda en lo malo, pues le va a tocar, ¿verdad? Pero estamos hablando nosotros como iglesia, nosotros como, ¿verdad? Como pueblo de Dios, gracias hermano, como pueblo de Dios. ¿Será que nosotros alguna vez nos hemos puesto el cinturón con la pistola a un lado y el garrote al otro lado? Viendo a ver quién está fallando para... ¿Se fija? Yo sé que esto no es fácil. Porque normalmente, miren, normalmente queremos juzgar según la carne. Queremos juzgar según la carne. Queremos poner nuestra propia justicia. Pero Dios quiere que pongamos la justicia de Él. La justicia de Dios. No la justicia de la carne. ¿Tú pues qué dices? ¿Qué dices tú, Señor? ¿Qué hubiera dicho usted? Piense usted ahí. ¿Qué hubiera dicho usted? Que mujer está más pícara. Suéltela en la primera, pues. Y... Verá que ya los puse a razonar. Es que mire, a nosotros nos surge entender bien la palabra para que la vivamos. Nos surge entender bien la palabra. Tengo otro ejemplo aquí. Vayamos a Hechos, capítulo 28. Y vamos a leer versículos 3 y 4. Mire cómo dice. Versículos 3 y 4. Hechos 28, 3 y 4. Dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Lo leemos de nuevo. Dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Para que entendamos este texto, le cuento brevemente. Pablo venía hacia Roma y en el viaje por mar naufragaron en el barco que venían. Entonces dice que él con otra gente lograron salvarse. Llegaron a una playa y era de noche, había frío y entonces encendieron un fuego. Para encender el fuego, entonces todos buscando leña seca y hojas,
Y Pablo, pues, cooperador él, fue a traer las hojas y las tiró al fuego. Cuando él tira las hojas al fuego, había una serpiente, una víbora, dice, en medio de las ramas, y entonces la víbora, cuando sintió el calor, salió, pero se le prendió a Pablo en la mano. Es para que entendamos, ¿verdad? Luego los que estaban ahí, cuando miran eso, entonces ellos dicen, este hombre sí es homicida, dijeron. Porque ellos sabían que él iba preso a Roma. Pero al ver aquello, dijo, este ni se escapó, se escapó del mar, pero no se escapó de la víbora. ¿Sabe qué era eso? Es la justicia según la carne. ¿Cuántas veces será que nosotros alguna vez hemos visto a alguien mal y hemos dicho, esa le pasa por andar? Esa le pasa, mire, por... Yo mejor no sigo diciendo, pero ya me entendieron ustedes el mensaje, ¿verdad? La mente humana, aunque alguien no ande en algo malo, lo primero que dice, le pasa por algo malo ha hecho. Algo malo hizo y por eso le está pasando lo que le está pasando. Esa es la justicia según la carne. Esa es la justicia según la carne. Pero el que ya entendió la justicia según Dios, entonces se toma la palabra cuando dice que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas. No porque un hermano esté pasando un mal rato, quiere decir que él anda en algo malo. No. Seamos de limpia conciencia. Si alguien anda en algo malo, pues que se arregle con el Señor. Pero no seamos nosotros partícipes en algo así. Yo creo que Dios nos está hablando con un propósito, fíjense. Para que nosotros entendamos. Es que vea que Dios nos dio su gracia. De gracia recibiste, dijo el Señor, den ustedes de gracia también. ¿Por qué? Si la justicia de Dios no tomó en cuenta lo malo mío, ¿por qué yo voy a tomar en cuenta lo malo del hermano? ¿Se fija? La iglesia tiene que estar apercibida de eso. No quiere decir que vamos a ver algo malo y nos vamos a hacer de la vista gorda. No. Pero no condenemos a nadie. No nos toca a nosotros eso. Ni el Señor. Ya vamos a ver un texto ahí más que nos va a ayudar. A veces nos ponemos la gorrita de juez. Ustedes han visto a los jueces que se ponen ¿cómo? Una toga, ¿verdad? Y se sientan y en su pensamiento sientan al hermano en el banquillo de los acusados. Y no hay parte defensora. Yo creo que esto a nosotros nos sirve, hermano. Porque esta iglesia tiene que ser una iglesia diferente. O sea, esta es la iglesia del Señor. Los demás andan como los ejemplos que leímos. Porque tiene que surgir la mente espiritual para que podamos entender esto. Tiene que surgir para que nosotros aprendamos a no condenar. Y cuando nosotros andamos en novedad de vida, nadie nos puede juzgar. Es decir, los que andan en orden, pues. Los que andan en orden. No puede juzgar nadie. No puede juzgar nadie. Hermano, mire, yo aquí puedo hablar fuerte contra cualquier cosa. Pero si usted está bien, a usted no le va a molestar en nada. Y si algo se dice aquí, hermano, no lo tome como un regaño. No lo tome como que aquí yo soy el juez y le estoy diciendo a usted lo malo que hace usted y que usted está condenado. No. Dios no nos ha mandado a eso. Dios nos ha mandado a pastorear la grey de Dios. Y si vemos algo malo y se observa, hermano, diga usted, Dios quiere que yo sea mejor. Dios quiere que yo mejore en esto. Dios quiere que yo
trate mejor a mis hermanos. Dios quiere que trate mejor a mi familia. Esto es para bien nuestro, porque Dios es nuestro Padre. El Padre a veces, mire, el Padre regaña al Hijo. Y lo regaña porque quiere lo mejor para él. Quiere que mejore en las cosas, que su vida en todo le vaya bien. Pero aquí no nos dedicamos a destruir a nadie, no. Tome usted la palabra, olvídese de mí. Vea que Dios le está hablando a su vida. Es que Dios le hable. Y si usted siente que le cae un poco áspero esto, dígale, gracias Señor, porque tú quieres que yo mejore en esto. Véalo así. Véalo así. Vamos a leer unos cuantos textos. Porque ahora, estábamos hablando de la justicia según la carne, ¿verdad? Vamos a ver ahora la justicia según Dios. Miramos lo que dice Romanos capítulo 1 y versículo 17. Ahí está cerquita de donde estábamos. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, oiga bien, está hablando de la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. O sea, la justicia de Dios viene a través de la fe, o sea, a través del creer. ¿Por qué? Porque, mire, yo tomé en cuenta este texto, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos que saber que tenemos que creerle a Dios. Aquí nosotros tenemos que, no solamente creemos en Dios, nosotros le creemos a Dios. ¿Qué significa eso? Mire, si Dios nos ha justificado, si Dios nos ha perdonado, vivamos eso. Vivamos eso. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de la gente anda buscando, a ver, tal vez Dios se acuerda de mí, tal vez Dios se apiada de mí, y andan haciendo una y otra cosa, buscando agradar a Dios, pero no por agradecimiento, sino porque están queriendo ver si Dios los favorece con algo. ¿Se fija? Nosotros no. Nosotros, la palabra dice que Él ya nos justificó. Su justicia no vio lo malo en nosotros. Y no nos tomó en cuenta eso, sino que nos justificó. Nos quitó lo malo de nosotros y nos presentó justos delante de Dios. De manera que usted le puede decir al que está a la par suya, Dios le bendice justo. Dígale, Dios le bendice justo. ¿Sabe usted que el que está a la par suya se llama justo? No hay ninguno que se llame justo. ¿Saben usted que yo me llamo Justo Santiago Hernández? Justo Darío Amador, les presento. Es que hay que creerle al Señor, hermano. Hay que creerle. Y entonces, casualmente, fíjese que el Señor nos dice en su palabra que en la confesión está la salvación. Entonces, la justicia de Dios nos presentó justo delante de Dios. Yo no sé usted, pero yo estoy bien agradecido con eso, porque yo creo que yo hubiera hecho 1000 cosas y quizás no le hubiera agradado a Dios. Pero a Él le plació. Y mire qué bonito, hermano Saúl nos ha dicho muchas veces, que cuando vamos entendiendo esas cosas, hasta nosotros mismos nos empezamos a agradar, porque ve que a veces uno, yo soy uno que yo me miro mi cuerpo, yo digo cómo soy yo, pero yo he aprendido a contentarme con mi cuerpo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez no quisieron ser un poquito más altos? ¿Ah? O un poquito más a la línea. Las hermanas 30, 60, 90, ¿cómo es? 30, 90, ¿cómo es? 90, 60, 90. Pero en Dios aprendemos a aceptarnos tal cual somos. Hasta nuestro cuerpo físico
lo aprendemos a amar como somos. Yo, hermano, mire, yo lo voy a decir así personalmente, les digo, que yo parece que como que entre menos como que más. Me parece que me pongo muy a dieta, como que más bien. Entonces, pero yo he aprendido que lo que tengo Dios me lo ha dado. Y así como soy, estoy agradecido como soy. Si usted tiene un cuerpo tipo Coca-Cola de las pequeñas, dele gracias a Dios. Pero si usted tiene un cuerpo, aprenda a quererse como es, acéptese como es, dele gracias a Dios, dígale, gracias Señor por como yo soy. Dígale, gracias Señor por como yo soy. Porque ¿sabe qué cosa? Lo más importante es que mi espíritu está justo delante de Él. Y si mi espíritu está justo delante de Él, lo demás está bien. Eso es lo que Dios quiere. Veamos otra cosa acá cerca. Aquí cerca, Romanos 14. (14:17) dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Sabe cómo lo anoté yo aquí? Sin justicia no hay reino. ¿Y sabe por qué puse así? Porque es lo que yo creo que yo me adelanté, pero la verdad es que cuando entendemos la justicia de Dios, entonces nosotros disfrutamos de todo. Porque para el hombre, mire, la justicia del hombre carnal, si todo va bonito, si hay dinero, si hay trabajo, gloria a Dios, estoy bendecido. Pero apenas empiezan a faltar las cosas, entonces ya empieza a decaer y empieza a sentirse mal, porque no, yo creo que Dios ya no se acuerda de mí, yo creo que Dios ya se me olvidó de mí, porque está basado en las cosas materiales. Pero la Biblia dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu. Obviamente Dios quiere que vayamos cada día prosperando en todo. Claro que Dios lo quiere. Pero hemos de pasar momentitos difíciles y aprender a estar contentos con eso. Y aprender a salir adelante con eso. Pues es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios está con nosotros. Y si la justicia de Dios está con nosotros, quiere decir que estamos reinando. Nadie puede reinar si no entiende eso. Nadie puede reinar así. Vamos a volver a Juan capítulo 8. Porque es que en esa lectura de Juan 8, miramos la parte de la justicia según la carne. Ahora vamos a ver la justicia según Dios. Juan capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 10. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Mire, cuando la justicia de Dios interviene en nuestra vida, ni hay condenación, ni hay acusación. La mujer aquella que pretendían apedrear a aquellos hombres, se fueron todos y cada uno, porque el Señor les presentó la justicia. O sea, los tomó con la misma justicia de ellos. Y al ver que ellos no podían cumplir, entonces se fueron. Porque ¿sabe qué les dijo? Bueno, si ustedes creen que ustedes no han fallado tampoco, entonces tírenle la primera piedra. Pero como en la justicia según carne, el hombre no puede justificarse porque no puede, entonces dice que uno a uno se fueron yendo. Al final, ¿qué le dijo el Señor? Mujer, ¿dónde están los que te condenaban, los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
Ella dijo, ninguno, Señor. ¿Qué le dijo el Señor entonces? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Sabe que eso es la gracia de Dios? ¿Dónde están los que nos acusaban y los que los condenaban? ¿Dónde están? ¿Saben qué nos dice el Señor ahora? Ni yo los he condenado. Vayan en paz. Pero eso sí, no pequen más. Esa es la gracia de Dios con nosotros, hermano. Es la gracia de Dios con nosotros. Al que merecía condenación, no lo condenaron. Jesús no condenó a aquella mujer. ¿Y se merecía alguna condenación? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿se merecía o no se merecía? Sí, se la merecía. Pero es lo que le digo, la justicia de Dios no la puede comprender la mente humana. No puede comprender. Porque aquella mujer había cometido falta. ¿Verdad que sí? Se tenía bien merecida la apedreada. ¿Verdad que sí? Según la ley. Pero la justicia de Dios no es como la justicia de la carne. Yo no te condeno. No te condeno. Vete. Pero no peques más. Esa mujer, ¿cómo creen que fue esa mujer después de que salió con el Señor? ¿Sería que iba triste? ¿Sería que iba ya acongojada? Esa mujer iba, pero que yo creo que iba brincando en un pie. ¿Ves que eso era cosa seria eso? Óigame, que usted le diga, mire, venga para acá, ahora lo vamos a apedrear. Y aquella mujer fue librada de aquello. Diga usted, a mí también me libró el Señor, diga. A mí también me libró. Él me libró. Eso es la gracia de Dios, esa es la justicia de Dios. Otro texto, Lucas 18. Era el versículo 13 y 14. Dice, mas el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo escribí aquí que la justicia de Dios lo reciben los de corazón humilde. Porque nosotros, mire, al recibir la justicia de Dios no podemos andar de orgullosos, no podemos andar de enaltecidos, soberbios, porque el que sintiendo que Dios lo ha perdonado, piensa que puede hacer lo que quiere, está equivocado. La Biblia dice, allá en Mateo capítulo 5, que el reino de Dios es de los humildes. Bienaventurados los humildes. El corazón que se humilla delante de Dios, porque si Dios nos ha permitido su gloria, nosotros no podemos ser soberbios. Tengamos cuidado, porque Dios lo que nos ha dado no es para que nos enaltezcamos. No recuerdo exactamente dónde queda ahora, pero dice un texto, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Porque quien hace eso tiene en poco la gracia de Dios. Mire lo que le dice a la mujer, vete, le dijo, y no peques más. Pero la gracia de Dios, como decía nuestro hermano Saúl, no es para libertinaje. Dios nos ha dado libertad, pero libertad para que gocemos de la vida, pero no en libertinaje. Creo que estamos entendidos en eso nosotros, ¿verdad? ¿Verdad que sí?
Vamos a leer un texto más. Romanos capítulo 3. Y aquí en este texto vamos a ver cuánto cuesta la justicia de Dios. El versículo 24 dice: siendo justificados, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice aquí que la justicia de Dios nos fue dada, ¿por cuánto dice? Gratuitamente, oiga bien. Gratuitamente nos fue dada la justicia de Dios. Qué bonito cuando a uno le dicen, mire, venga a traer tal cosa. ¿Y cuánto cuesta? Es gratis. ¿Verdad que se siente bonito uno así, que le digan, no, le regalo eso? Se siente bonito. Es bonito que a uno le regalen algo. La justicia de Dios para nosotros fue gratuitamente. Yo no sé usted, pero eso es una gloria, hermano. Eso es una gloria. Porque saber que yo no tengo que hacer nada para recibir la justicia de Dios es una gloria. Porque hay muchos que, mire, están trabajando para conseguir esa justicia. Se están desvelando para conseguir esa justicia. Se están poniendo a la línea. Y qué tremendo eso, no comprender la verdad de Dios. Por eso nosotros aquí, mire, lo que hacemos, lo hacemos por gratitud. Y qué bonito hacer algo por gratitud, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha tocado alguna vez ir a hacer un trabajo porque alguien lo obliga a hacer. A usted le ha tocado, ¿no? Anda a trabajar, bandido, le dicen. Anda, te argan ahí. Es muy diferente cuando uno va. Por eso, fíjense, hermano, cuando nosotros vayamos a nuestro trabajo, hagámoslo con alegría, porque fíjense que es bonito. Es bonito cuando uno hace eso. Cuando uno va al trabajo, pero que no, que como que no quiere, que voy porque no me queda de otra. Entonces uno no va bien. Aprendamos a hacer eso con alegría, porque eso es lo que nos trae bien a nosotros. Pero nosotros somos bienaventurados, sinceramente. Somos bienaventurados. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de este tema? Decíamos al principio que hablamos de dos justicias, ¿verdad? De hecho, hablamos de tres justicias, ¿verdad que sí? Hablamos de la justicia, exacto, de las autoridades, ¿verdad? Hablamos de la justicia según la carne y hablamos de la justicia según Dios. Y el texto con que iniciamos esto dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y mas buscad primeramente el reino de Dios y mi justicia. No. Y su justicia, refiriéndose a la justicia del reino. Y obviamente el reino de Dios. Entonces estamos hablando de la justicia de Dios. Ahora bien, hemos comprendido que Dios nos ha brindado su justicia, ¿verdad? La justificación de Dios está con nosotros. Dios nos ha justificado, ¿verdad que sí? ¿Será que ahora a nosotros nos toca justificar a nuestro hermano? ¿Será que nos toca justificar al amigo, al compañero de trabajo? ¿Será que nos toca justificar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, al tío, sobrino, primo, qué sé yo? Porque muchas veces nosotros somos rápidos para poner la justicia según la carne. Somos rápidos para eso. Pero la voluntad de Dios, y por eso le digo yo, mire, detenerse cuidadosamente a estudiar la palabra es lo más bonito que hay. Porque yo ese texto lo he leído, pero ni sé cuántas veces lo habré leído. Pero deteniéndose bien, dice ahí, buscad esa justicia. No practiquemos la justicia según la carne. Practiquemos la justicia según Dios. La justicia según Dios no la comprende la mente
carnal. ¿Por qué? Porque para la mente carnal, cuando hay alguna falla de alguien, lo primero es acusación, condenación. Pero en la justicia de Dios dice que a nosotros, no nos tomó en cuenta, ¿verdad? No nos tomó en cuenta lo malo que nosotros teníamos y nos justificó gratuitamente. Iba a ir algo. Ok, 2 Corintios, capítulo 5. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué le parece? Dice que por nosotros, dice. Por nosotros. Él cargó, dice, el pecado de nosotros. ¿Alguna vez nos tocará cargar con el pecado del hermano? ¿Alguna vez nos tocará poner en práctica la justicia de Dios a nosotros? No es fácil esa justicia. Qué facilito es. Ay, Dios me ha justificado, qué bonito. Pero nos toca justificar a un hermano a nosotros. Y ya ve que no soportamos nada. Pero Dios nos soportó a nosotros. Quiero que leamos un texto que está en Mateo capítulo 18, un texto donde el Señor nos habla de ese asunto, fíjese. Y Él puso un ejemplo para ilustrarnos lo importante que es aplicar la justicia de Dios entre nosotros. Vamos a leer a partir del versículo 23, Mateo 18, 23. Vayamos leyendo despacio, ¿verdad? Para que comprendamos. Si usted no tiene Biblia, acérquese con el que tiene, y si no, ponga atención para que le tomemos sabor a las palabras. De repente no vamos a leer tan despacio porque es bastante, pero vamos a leer así. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo creo que más claro la palabra no nos puede hablar. Pero vamos a comentar. Habla de un hombre que debía mucho. Y ese hombre, ¿sabe quién era? Diga. Dice que le debía tanto que tenía que vender a la esposa y a los hijos y todo lo que tenía.
Pero al final lo salió perdonando. Pero sucedió que saliendo de ahí, ¿cuánto decía que le debía el primero? 10,000 talentos, ¿verdad? Eso era lo que él debía. ¿Y el otro cuánto le debía? 100 denarios. Es como quien dice que él debía 1,000,000 y el otro le debía 100 pesos. Y no lo quiso perdonar, fíjense. Y dice que lo ahogaba. ¿Sí? Él le rogó, ¿verdad? Le dijo, ten paciencia que yo te lo voy a pagar. Ajá. Y no, dice, lo mandó a la cárcel. Hermano, ¿será que alguna vez hemos hecho algo así nosotros? No me responda. ¿Alguna vez habremos hecho algo? ¿O estaremos haciendo algo nosotros así? Uy, no, hermano, yo no he ahogado a nadie. Pero estamos entendiendo que esta palabra es como un ejemplo para nosotros. De que nosotros, ¿será que tenemos algo con alguien que no lo podemos perdonar nosotros? ¿Será que nosotros estamos como el que no quiso perdonar? ¿Será que nosotros, habiéndonos perdonado tanto el Señor, no lo podemos perdonar una pequeña ofensa al hermano? Es decir, tal vez yo digo pequeña, ¿verdad? Pero usted puede decir, uy, no, hermano, si ese hermano a mí me ofendió, como no tiene idea. Usted la mira grandota. Pero no es más grande que lo que el Señor nos perdonó a nosotros. No es más grande. Si ese es el caso, hermano, porque no, yo aquí no estoy para juzgar a nadie. Si ese es el caso, Dios quiere que nosotros nos sanemos de eso. Dios quiere que nosotros seamos libres. Porque yo les digo una cosa, mire lo que dice al final. Dice, así también, no, perdón, desde el 34 dice, entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cuando no hay perdón, hermano, cuando no aplicamos la justicia de Dios, esa persona anda cargada. Esa persona no anda en paz porque anda con aquello en su mente. Y no puede ver a aquella persona porque tal vez está, mire, adorando al Señor. Pero en una deja voltea a ver de reojo, ya se le arruinó todo. Porque ya se recordó. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Es el verdugo, hermano. Es el verdugo. Mientras que si usted aprende a perdonar, usted puede ir donde quiera, donde sea, y usted va con su cabeza levantada. Porque usted no anda con el verdugo. Usted anda libre. Usted anda, mire, tranquilo. Porque sabe que ha perdonado. Aprendamos a poner en práctica la justicia de Dios. Busquemos, como dice el texto, Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No la nuestra. La justicia de Dios, hermano. La justicia de Dios. Así que usted tiene algo por ahí, yo no sé. Porque yo ni sé, yo pienso que es Dios que habla. Porque nosotros como iglesia necesitamos estar libres. Y Dios nos ha dado una libertad tremenda. Pero a veces nosotros mismos nos ponemos mire, las esposas, ¿cómo es que dicen? A un muchacho le pusieron las chachas que le dicen, ¿verdad? Se las pusieron y se las apretó bien el guardia y le dijo, esas esposas están muy socadas, le dice. Sí, le dice que son nuevas, le dice. Dios quiere que nosotros andemos, mire, con nuestras manos libres. Libres, libres, libres. Esa es la voluntad de Dios. Por eso Él decía, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mente humana, ¿sabe qué le va a decir? Vos sos tonto, ¿para qué perdonas a ese? La mala pasada que te hizo.
Pero nosotros no estamos en la justicia según la carne. Estamos en la justicia según Dios. Los proclamo bendecidos, mis hermanos.